Buenas, en esta cápsula formativa hablaremos sobre el reconocimiento de lesiones cariosas. Las caries y las enfermedades periodontales, que son las que afectan a toda la estructura que hay alrededor de la pieza dental, son las dos enfermedades que son más prevalentes en el ser humano. Quiere decir esto, que tienen una frecuencia de aparición muy alta en el ser humano. Estas dos están relacionadas con el biofilm o la placa dental. Y este biofilm es un acúmulo de materia blanda adherida al diente. ¿Vale? Este biofilm sería el comienzo del sarro, ¿vale? Antes de que se endurezca, se calcifique, cuando empieza a aparecer una materia blanda que se puede eliminar mediante el enjuague, mediante el cepillado de dientes, lo llamamos biofilm. Y entonces este biofilm, que consiste en un acúmulo de bacterias y de material, es el que provoca al final las caries y las enfermedades periodontales. ¿Por qué está formado este biofilm? Por bacterias unidas entre sí mediante glucoproteínas de la saliva, por polisacáridos de las propias bacterias, por agua, por residuos alimenticios, restas de comida que se quedan en los dientes, leucocitos, ¿vale? Que son células del sistema inmune, glóbulos blancos, células epiteliales, entre otros. Es un acúmulo de bacterias, de restos de alimento, de azúcares, de agua, ¿vale? La formación de este biofilm o placa bacteriana tiene unas etapas. Empezamos con hasta 1 hora de duración. Vemos que hay una capa de saliva que rodea la pieza dental, ¿vale? Y ya está, es una capa orgánica de proteínas formada por la saliva. De aquí, a partir de las 10-12 horas, comienzan a proliferar, a crearse colonias de bacterias, favorecido por el pH de la saliva, por el oxígeno y por la humedad. Entonces, a partir de las 15-17 horas hablamos ya de la materia alba, que sería esta sustancia blanquecina que se puede eliminar mediante el cepillado, ¿vale? Pero que ya vemos que hay una sustancia, pues algo blanco que cubre la pieza dental. Y sería el primer estadio de la formación del biofilm, el primer estadio en el que vemos que se forma algo, una materia que se llama materia alba. Y de 3 a 5 días comienza la colonización secundaria, donde aparece agregación entre bacterias y nutrientes. ¿Vale? Las bacterias empiezan a nutrirse de los nutrientes que se quedan de las restas de comida y es cuando empiezan a proliferar. La placa se va convirtiendo cada vez más en anaerobia, ya que se forman capas de bacterias, ¿vale? Entonces, estas bacterias, las que están más cerca de la pieza dental, empiezan a sobrevivir sin oxígeno y provocan un aumento de las bacterias anaerobias, ¿vale? Anaerobias quiere decir que aguantan sin oxígeno. Y de aquí ya a las 2-3 semanas se desarrolla la placa dental madura, donde la mayor parte de la placa es anaeróbica. Esta placa es placa dura, ¿vale? Ya es más color más amarillento, es dura, no se, a lo mejor ya no se quita con el cepillado, ¿vale? Y tenemos que hacer ya una higiene dental. Entonces, después de esta placa dental madura, ya se llega a la fase de mineralización, que depende de contra más tiempo, pues más dura estará esta placa dental, y consiste en que la placa dental se va calcificando, va consiguiendo más minerales y se vuelve más dura. ¿Vale? Y esto al final dará como resultado el sarro, cálculo o tártaro, que ya es la placa dental cuando no podemos extraerla, a no ser que hagamos pues, una higiene bucodental y le demos pues, un rascado fuerte. ¿De qué depende esto? Depende de cómo sea la saliva. Depende de la concentración de calcio y fosfato, depende del pH, ¿vale? Depende de diferentes factores. Entonces, depende de dónde esté, según la localización, vamos a llamarle a la placa de una forma u otra. Y tenemos 5 tipos de placa bacteriana según la localización. ¿Vale? Empezamos con la supragingival, que estaría encima del margen de la encía. Subgingival, que está dentro del surco gingival, dentro del margen de la encía. Interproximal, que está entre dos dientes. En fosas y fisuras, que serían para premolares y molares, en las caras oclusales, la cara de arriba. Y radiculares cuando está dentro en la raíz del diente. Vamos a ver las fotos. Tenemos la supragingival, ¿vale? Vemos que la placa está encima de la encía, esto ya todo esto de aquí, toda esta placa de aquí.
Supragingival, supra es de encima, gingival de la encía. Esta está en el tercio cervical, ¿vale? Del diente, por encima del margen de la encía. Se acumulan márgenes, grietas o cualquier zona susceptible y esto no importa, ¿vale? Serían los principales microorganismos que podemos encontrar. Dependiendo de la zona, pues serán unos u otros. Pero esto es por probabilidad. Entonces, la subgingival está dentro del surco gingival, ¿vale? Si tenemos el diente y la encía, pues estaría donde tocan, ¿vale? Esta parte de aquí que está en contacto, tenemos que apartar la encía para poder verla. Sería justo entre la encía y el diente. Subgingival. Se forma por la contigüidad de los microorganismos de la placa supragingival en dirección al surco gingival, ¿vale? Por la continuación de los de arriba hacia abajo, van bajando para adentro. Condiciones especialmente anaerobias, ¿por qué? Porque el surco no está oxigenado, está dentro, entonces no hay tanto oxígeno y las bacterias que salen allí, que proliferan, son más anaerobias, por tanto tendrá más riesgo. El líquido gingival actúa como nutriente para los microorganismos porque sí que puede entrar el líquido y el pH será más alcalino y favorece la formación de la placa. ¿Vale? Se formará, es más probable que se forme la placa en estos espacios porque no la podemos ver. Si hay una inflamación de la encía y hay más surco gingival de lo que debería, pues es más fácil que se genere esta placa. Tenemos también la placa proximal o interproximal que está entre las dos piezas dentarias. Vemos aquí serían entre el diente y diente, esta parte de aquí. Si aquí tenemos placa, se llama placa proximal o interproximal. Esta se caracteriza por la facilitación de formación en áreas retentivas entre las piezas dentarias, ¿vale? Cuando tenemos un área entre piezas que retiene mucha comida, mucha suciedad, pero al final es donde se puede generar más placa. Vale, y esto también no importa, ¿vale? Placa radicular la encontraríamos en la raíz del diente. Se adhiere por la alteración que ha sufrido la encía, ¿vale? Si tiene que haber una patología para que pueda haber placa aquí. Quiere decir que o la encía se ha retraído y tenemos la encía más corta de lo normal, o tenemos otro problema periodontal que nos provoca que se acumule allí alimentos o suciedad o lo que sea. ¿Vale? Y se adhiere con facilidad por la composición del cemento dental. El esmalte es más resistente, pero el cemento es más vulnerable. Por tanto, al tener aquí el cemento expuesto, porque había una patología, es más fácil que se genere la placa. Después tenemos placa en fosas y fisuras. Hemos dicho que era la cara oclusal de premolares y molares. ¿Vale? Vemos que serían pues, en los surcos, ¿vale? En las fosas. Es donde se puede generar esta placa. Factores que favorecen el desarrollo de la placa bacteriana. Estos son factores que van a favorecer que haya más placa de la normal, ¿vale? Que se genere más placa. Los dividimos en locales cuando afectan solo la boca o sistémicos cuando son de todo el cuerpo. Empezando por locales, podemos ver factores como el apiñamiento, que sería cuando las piezas dentales están como una encima de otras, ¿vale? Entonces favorecen que haya más zonas retentivas. Contra más zonas retentivas, más generación de placa. Tratamiento de ortodoncia, porque también genera más retención. Hábitos, ¿vale? Si tenemos respiración bucal, porque al final no tenemos tanta saliva, porque secamos la boca. La saliva es un medio de protección de las caries. El bruxismo, que podría provocar erosión dental, podría provocar más retención. Interposición lingual, deglución atípica, cualquier cosa que nos pueda dar mal hábito, que nos pueda generar más riesgos. La impactación, ¿vale? Cuando un diente está impactado con otro, seguramente habrá una inflamación del tejido gingival y esto provocará más retención también. Traumatismos, igual, si generamos todo lo que genere inflamación del tejido gingival, del tejido periodontal, nos provocará más retención de alimentos y más retención de suciedad. Y la iatrogenia, cualquier intervención odontológica mal hecha, nos pueda provocar más riesgo también de tener placa. Y sistémicos serían alteraciones sistémicas, cosas de nuestro cuerpo que nos pueden provocar más riesgo de tener placa.
Por ejemplo, tenemos alteración del tejido gingival, enfermedades renales, ¿vale? Que favorecerán el acúmulo y rápida eliminación de la placa, ¿vale? Si tenemos problemas renales, es más fácil que acumulemos, que nuestra placa dental se mineralice más rápido, ¿vale? Por un mal filtrado de la sangre. Anomalías genéticas como el síndrome de Down, la diabetes, alteraciones inmunitarias y cualquier nutrición, edad, estrés, ¿vale? Cualquier otro factor de todo el cuerpo que pueda afectar a esta formación de la placa. Para valorar esta placa bacteriana tenemos diferentes índices que lo que hacen es, son como encuestas o valoraciones que nos dirán cuánta placa tiene un individuo. ¿Para qué sirve esto? Pues para valorar primero la evolución del paciente, para ver si mejora o empeora, y después también para valorar cómo va la población a nivel de salud bucodental. ¿Vale? Veremos cómo estos pacientes están bueno, si tienen más placa o menos placa. De los índices que había en el PowerPoint, he cogido simplemente el de índice de Olari porque es el que más se utiliza en clínica y es el que tengo el que he cogido como de referencia para poder estudiar estos índices. Después los demás, si tenéis más curiosidad para aprender cómo funcionan, están en el PowerPoint y simplemente es mirarlos como intentar calcularlos con lo que las indicaciones que dan, ¿vale? Pero para el examen, el que va a salir es el de índice de Olari. ¿Qué hace? Evalúa la presencia de placa en las 4 superficies del diente: vestibular, distal, mesial y lingual. Entonces, cuando teñimos la placa, se valora mediante cuadrantes la presencia. Teñiremos la placa dental. Hay un vídeo en el que lo explica, que está también en el Power. Y aquí veremos si hay presencia en cualquiera de las 4 caras. O si son las 4, también se marcarán las 4. Se anotará la superficie con placa mediante un color o con el signo positivo. Lo pintaremos de rojo, por ejemplo. Y es el que más se utiliza en clínica. Por eso es el que considero más importante. El índice consiste en el número de capas con placa por 100 entre los dientes explorados por 4. Por tanto, cogemos si hemos visto 5 o 6 caras, ¿vale? Pues serían 6 caras por 100 entre, ¿cuántos dientes? Hemos visto 2 dientes, pues entre 2 por 4. Al final lo que quiere valorar es el tanto por ciento de caras que tienen placa. Por tanto, hay que poner el número de caras con placa entre el número de caras exploradas, que serían dientes por 4, porque cada diente tiene 4 caras. Y todo multiplicado por 100 para ver un tanto por ciento. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es el índice de Oleari. Vemos que son todas las caras, bueno, índice de primera consulta, que sería cuando el paciente viene, tanto por ciento por ejemplo, si nos da un 10% del índice, 10% de placa, pues lo marcaríamos así, aquí ponemos la fecha, y la índice del alta sería cuando el paciente se da de alta. Y aquí también marcaríamos el índice que nos da, el tanto por ciento. Por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico. Tenemos un paciente, vemos que tiene placa en la cara distal del tercer molar. Vale, vamos marcándolo. Marcamos 6 caras, ¿vale? Aleatorias. Y entonces, ¿cómo calcularemos esto? Si tenemos 4 y 5 y otra más, ¿vale? Aquí. ¿Cómo lo marcaremos esto? Pues son 6, pues serán 6 por 100. No puedo escribir mejor porque el ratón no me deja tampoco. ¿Y por qué lo multiplicaremos? ¿Por qué lo dividiremos? Perdón. Sería por el número de caras disponibles. Hemos visto que son 32 piezas dentales. Pues serán 32 dientes por 4 por 4. ¿Vale? Esto lo pondría también así. Y nos serán 6 por 100 entre 32 por 4. Espera, 32. Serían 6 por 100 entre 128. 4,6%. Esto sería el tanto por ciento de índice de placa que tiene el paciente. 4,6%. Esto lo pondríamos aquí. 4,6%. Vale. ¿Qué es una caries? La caries hemos dicho que es la placa dental, que era cuando la materia alba
se hacía placa dental y después se hacía al final el sarro, cálculo o tártaro. Pues cuando esto va un poquito más, cuando esta- este biofilm genera unas sustancias, unos ácidos que van haciendo un poquito de hoyuelo, un poquito de agujero en el diente, le llamamos caries. Entonces, ¿por qué está formada la caries? Está formada por las bacterias que están infectando el diente. Por tanto, es una enfermedad infecciosa, transmisible y localizada en el tejido dental. ¿Vale? Es una patología que está generada por bacterias, por tanto por eso es infecciosa. ¿Y por qué está provocada? Por los ácidos de estas bacterias. Las bacterias van comiendo nuestro alimento, lo que dejamos en los dientes, y esto va dando ácidos, van generando ácidos que lo que hacen es degenerar el esmalte dental. Y cuando degeneran el esmalte dental, al final pues crean un agujero que puede llegar a la dentina y puede llegar a la raíz del diente, a la pulpa dental. ¿Vale? Está condicionada por diferentes factores. Ya los veremos. Tenemos aquí la foto, el agujero, ¿vale? Y aquí ya también tendríamos las caries en molares. ¿De qué está? Porque factores predisponentes, que quiere decir factores que van a predisponer que la pieza sea más favorable a tener caries o menos favorable. Son muy similares a los del sarro, a los del cálculo o a los del el biofilm. ¿Vale? Primero que el huésped. El huésped es la persona o la pieza dental. El huésped, en este caso, es la pieza dental, ¿vale? La morfología le es muy importante para el desarrollo de la caries porque una morfología con más retención, ¿vale? Tenemos una forma más retentiva, pues tendrá más facilidad de generar una caries. Tenemos una cara oclusal así, muy marcada, será mucho más fácil que se acumule aquí alimento y esto genere bacterias que al final generen una caries hacia adentro. ¿Vale? Después también el apiñamiento, la malposición dentaria, todo el tema de malformaciones de la boca que puedan provocar también más retención interproximal, por ejemplo, entre diente y diente. Y después también la saliva, ¿vale? La composición de la saliva y la cantidad de saliva que tenga la persona. La dieta es muy importante, ya que una dieta excesiva de hidratos de carbono será la que provocará principalmente el riesgo cariogénico, ¿vale? Será esto. Por la fermentación de azúcares, que dará más presencia de ácidos. ¿Y cuáles son los elementos más cariogénicos? La sacarosa, lactosa, fructosa, maltosa. Todos estos azúcares que pueden provocar más riesgo de caries. Microorganismos. Los microorganismos más frecuentes que generan la desmineralización, o por tanto la caries, son Streptococcus mutans y Lactobacillus. Estos serían los más frecuentes. Estos se generan a partir de la ingesta continua de azúcares. Por tanto, hay que vigilar esta ingesta de azúcares porque nos provocará más riesgo de tener caries. Y por eso es muy importante el cepillado después de cada comida. O después de cada ingesta de azúcares, pero sobre todo después de cada comida. ¿Vale? Y sobre todo antes de dormir, porque cuando dormimos la boca está mucho más seca, no tiene saliva, y la saliva lo que hace es protegernos. ¿Vale? El tiempo también es un factor que es necesario en la producción de caries. Ya hemos visto anteriormente cómo se genera la placa dental y cómo va el ritmo que va en horas y días. Por tanto, el tiempo es un factor súper importante en la producción de caries. Contra más tiempo pase sin limpiar, sin revisar todas las pistas dentales, la caries irá avanzando hasta que nos provoque el dolor, cuando llegue a la raíz dental, al nervio dental. Y otro factor principal es la edad, ya que la disminución de la homeostasis, que sería el equilibrio corporal o celular, e inmunidad de la pieza dentaria favorecen la producción de caries, ¿vale? Cuando el cuerpo no es tan capaz de generar, de aguantar la homeostasis y tenemos un sistema inmune más débil, la producción de caries es mucho más frecuente. ¿Cómo se generan estas caries? Pues lo principal y más importante es que haya un consumo habitual de azúcares y que haya una escasa higiene bucodental, porque esto favorecerá que las bacterias que hay viviendo en nuestras piezas dentales empiecen a generar ácidos a través de la ingesta de azúcares. Esto ahora provocará que el pH baje, porque se volverá un pH más ácido, y tendremos un pH que es hasta 5,2, 5,5, que le llamamos pH crítico.
porque ya empieza a afectar la hidroxiapatita presente en nuestro esmalte. ¿Vale? Y si baja más, pues ya afectará mucho más. Los fluoruros, que son los que están presentes en la pasta dental, por ejemplo, o en colutorios, etcétera, son muy importantes porque aumentan la resistencia del esmalte ante el ataque de los ácidos. Por tanto, los fluoruros son buenos para prevenir la formación de caries. Vamos a clasificar las lesiones cariosas dependiendo de dos cosas, la localización y la gravedad. Empezamos por la localización. ¿Dónde se han generado estas caries? Si es en el esmalte, sería la caries más frecuente porque es la primera que va a aparecer en la capa más superficial de la pieza dental. Afecta principalmente a zonas oclusales o interproximales. Serían oclusales como esta de aquí, interproximales cuando son entre pieza dental y pieza dental. Al comienzo siempre está implicada la placa bacteriana y es el inicio de desmineralización, ¿vale? Siempre hay una placa bacteriana que lo que hace es la acidez esta que genera la cavidad. Aparece un color opaco y una leve mancha blanca denominada caries incipiente. Es cuando la caries empieza a salir. Caries en dentina, ya tenemos una caries más profunda, puede tener afectación dolorosa porque ya puede empezar a tocar el nervio. ¿Vale? Estaría en la dentina, que está por dentro del esmalte. Después vemos caries en superficies lisas, es poco común, serían encima del tercio cervical, por tanto en la cara lisa externa o interna, ¿vale? Y es muy difícil que se cree porque la placa cuesta que se adhiera a esta superficie, porque se puede adherir mucho más fácil interproximal, oclusal o subgingival. Mayor incidencia en zonas cercanas a los cuellos de las piezas, más cercano al cuello de la pieza. En fosas y fisuras serían caras oclusales, ¿vale? En las caras de arriba, de premolares o molares. También es fácil porque se acumulan más restos de comida. En las caries interproximales, que serían entre pieza dental y pieza dental, por debajo del punto de contacto de la pieza y pieza, por aquí, ¿vale? Por toda esta zona de aquí, se podrían formar, todo esto de aquí. Sería donde se podría generar la caries, que es donde está generada esta de aquí. La morfología de las tres troneras, junto con la dificultad de la limpieza, son factores determinantes en la aparición de las caries. Vale. Caries radicular, que es cuando afecta a la raíz del diente. Normalmente es porque hay un problema periodontal que provoca que la placa se cree en la superficie radicular y de aquí sale hacia afuera una caries. Esta es muy peligrosa porque esto podría provocar la pérdida de la pieza dental. Porque está afectando directamente la raíz, que es donde se aguanta el diente. Y después, según la gravedad, podemos decir que es leve, moderada o grave. Leve cuando afecta a zonas más vulnerables, como son las fosas y fisuras de premolares y molares. Moderada cuando afecta a zonas proximales y piezas anteriores. Y grave cuando afecta a los dientes anteriores, ¿vale? Según la localización, si es más posterior será más leve, si es más anterior más grave, porque es menos frecuente. Entonces, cuando vemos que tiene una caries que es menos frecuente, ya tendemos a pensar que es más grave. Y entonces tenemos el código ICTAS para poder clasificar según la gravedad de la caries. ¿Vale? Código 1, mancha blanca o marrón esmalte seco. Código 2, mancha blanca marrón visible en esmalte húmedo. Código 3, pérdida superficial del esmalte. Código 4, sombra oscura en dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin microcavidad. Código 3, ya hay una cavidad. Y aquí no veo el 6, pero también hay una cavidad más grande del 50% de la superficie comprometida. ¿Cómo se diagnostican estas caries? Pues se puede diagnosticar mediante diferentes métodos. Uno puede ser a través de comprobación visual, que sería mirando nosotros en clínica, viendo a ver si hay una caries o no. Hay que hacer limpieza y secado inicial, ¿vale? Y después ver a ver si está esta caries o no, si hay un agujero, si hay una pérdida de esmalte, si hay un cambio de coloración en la pieza dental, ¿vale? Se verán estas cosas que digo, si está más grisáceo, si vemos un conducto, un agujero.
Entonces, ¿qué podemos también hacer? Podemos hacer también radiografías, que serían pruebas complementarias para valorar si de verdad hay una cavidad dentro de la pieza dental que a lo mejor no vemos desde fuera porque a lo mejor tenemos la encía que nos cubre la pieza dental o porque a lo mejor no se ve bien hasta dónde puede llegar esta caries. Por tanto, aquí vemos una radiografía y vemos cómo hay una cavidad en la pieza dental, que hay algo que está haciendo un agujero. Las caries de superficie lisa son de fácil diagnóstico, ¿vale? Porque al final se ve fácilmente, pero es más complicado por hacer una oclusal o una radicular, ¿vale? Aquí veríamos una caries interproximal, ¿vale? Entonces, también es importante utilizar un índice para valorar las caries. Tenemos el índice CAO, que sería el que se utiliza más mayoritariamente. En dentición permanente, el CAO suma los dientes cariados, ausentes por caries y obturados. Y lo divide por el número de individuos estudiados, ¿vale? Sería para hacer estudios poblacionales. Dientes cariados, que serían los dientes que tienen caries, los ausentes, que ya no están por caries porque se han tenido que extraer, y los obturados. Hemos tenido que hacer una obturación para poder parar esa caries. Entonces lo dividimos por el número de individuos estudiados y tendremos un índice de cómo está esta población. Vamos a ver las caries más agresivas que pueden haber clínicas, los diferentes tipos que tenemos. Encontramos primero caries por radiación, que serían caries que aparecen en pacientes radiados. ¿Vale? Cuando hay una radiación puede afectar a la zona dental y esto puede producir una falta de material óseo y una pieza dental más vulnerable a padecer una caries. Si va de la mano de una mala nutrición o de una falta de higiene bucodental, pues puede dar una caries por radiación. Caries rampante o galopante serían caries que evolucionan muy rápidamente, siendo la pieza dental y afectando al tejido pulpar. Causa principal, malos hábitos dietéticos y falta de higiene bucodental. Si tenemos muy mala dieta y muy mala higiene, pues tenemos una caries que va muy rápida, que avanza muy rápidamente. Caries del biberón. Esta caries es característica de niños que antes de beber, antes de ir a dormir, se les dan bebidas azucaradas, como por ejemplo biberones, chupetes con azúcar o zumos, ¿vale? Y esto, antes de dormir, sin lavar los dientes, puede provocar caries de biberón, caries en los dientes de leche, ¿vale? Vemos que el niño tiene, claro, antes de dormir es el peor momento para dar a un niño azúcar. O cualquier persona, o nosotros también, ¿eh? No es el mejor momento porque antes de dormir tendremos la boca mucho más seca en toda la noche, serán muchas horas de la boca seca sin saliva que nos proteja y si tenemos aparte azúcar que está dentro de la pieza dental o en la superficie de la pieza dental favorecerá mucho más que salgan caries. Entonces, si se hace esto con recurrencia por contentar al bebé, pues podemos tener unas caries del biberón. Y ahora vamos a ver el odontograma, que es una representación de cómo está la boca del paciente, para ver el estado, para ver los tratamientos que se le han hecho y para ver los tratamientos que vamos a hacerle nosotros. Vale, marcaremos con diferentes colores dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, los colores nos identificarán lo que tiene el paciente, lo que vamos a hacerle, etcétera, lo que se le ha realizado, etcétera. ¿Para qué sirve? El rojo, actuaciones odontológicas que hay que realizar. Por ejemplo, una caries. Tenemos una caries, pues hay que hacer algo, ¿vale? Esa caries, pues lo marcaremos en rojo. Azul, tratamientos que ya han sido realizados, algo que ya está hecho. Y el paciente nos viene con esto. Verde, según preferencias, pues bien para diferenciar selladores, para remarcar tratamientos realizados con anterioridad. Bueno, es a conveniencia de cada odontólogo. Pero el que tengáis claro que el rojo son para cosas que hay que hacer y el azul para cosas que ya están hechas. Entonces, ¿cómo lo marcamos? Tenemos la exodoncia, que quiere decir que hay que sacar una pieza dental, hay que hacerlo. Vamos a marcar con una X en la pieza dental que hay que extraer. Veréis que odontogramas hay diferentes tipos. Ahora os marco este, después os marcaré un otro. Vale, tendréis como dos opciones posibles. Y después lo haremos también con la web. Y bueno, que veáis que hay diferentes opciones para hacerlo. Endodoncia. ¿Vale? Lo marcaremos con
una línea fina dentro de la raíz como esta o con una E. ¿Vale? La podríamos marcar también con una E aquí encima roja. Azul si ya se ha realizado. Si vemos que el paciente viene con una endodoncia, pues lo marcaremos de azul. Será igual, pero azul. Perno, línea gruesa dentro de la raíz. ¿Vale? Este caso sería ya más gruesa y sería dentro de la raíz. Funda o corona. Toda corona pintada o un círculo rodeando la pieza dental. En este caso, pues un círculo rodeando la pieza dental. Perfecto. Puente. Las coronas están unificadas. Se puede especificar si el puente es fijo o puente removible. Podríamos poner PR o PF. ¿Vale? Ponemos PR, por ejemplo. Y tenemos el puente, lo marcamos con todas las coronas pintadas. Y después lo marcamos con esto. Como que las tres piezas tienen un puente. Ausente, cuando ya el diente no está, lo marcamos con azul. Y una X igual. Migrada. Esta es la flecha en dirección a la migración. Si va para allá o depende de dónde vaya, pues ponemos la flecha en azul. Extruida, flecha en sentido fuera del alveolo. ¿Vale? Haremos la flecha en sentido fuera del alveolo. La caries, cuando hay que hacerla, ¿vale? Pues pondríamos un puntito rojo. Entonces esto nos basamos en la clasificación de Black, que ahora la veremos más adelante. Restauración o obturación dental, tendremos lo mismo pero en azul porque ya la hemos hecho, hemos parado esta caries. Entonces pondremos lo mismo pero en azul. Un absceso será rojo y será en el ápice del diente, en la raíz dental, fuera del diente, ¿vale? Eso sería un absceso. Un diente parcialmente erupcionado, ¿vale? Que aún no ha salido del todo, pondríamos unas estrías en lateral que no ha erupcionado. Y aquí vemos el otro tipo de odontograma, que es como un poco diferente, se ven las cuatro caras y la cara oclusal. ¿Vale? Que veáis que es un poco diferente. Aquí, comienzo de caries, pondremos igual como un círculo pero más chiquitín, un círculo chiquitín rojo. Sellado de fisuras, lo pondremos en azul y pondremos SE. Sellado de fisuras. Obturación en mal estado, haríamos una obturación y lo rodearíamos de rojo porque hay que arreglarla. Haríamos esto más o menos. Y de rojo. Y un implante se marca como que el diente no está y se pone una I. ¿Vale? El implante lo marcaríamos como que el diente pues no está y pondríamos abajo una I. Vale, y aquí tenemos como un resumen también de cómo veríamos el odontograma. Vemos que están los dos tachados porque la dentición decidua ya no está. Estamos en un adulto. Y aquí vemos diferentes cosas. Vemos aquí una obturación en mal estado. Vemos una obturación ya hecha en buen estado. Vemos aquí una caries, por ejemplo. Caries en cara oclusal. Una exodoncia que hay que hacer. Un sellado de fisuras. Un diente ausente porque no ha salido. Otro diente ausente. Podemos hacerlo así o podemos hacer una cruz. ¿Vale? Un implante hecho y aquí un implante que hay que hacer. ¿Vale? Una endodoncia y poco más. Y un puente. ¿Vale? Un puente fijo. Perfecto. Y aquí tenemos los ejemplos de odontogramas vacíos de este y del anterior. Veis que son diferentes tipos de odontogramas. Y acabaremos con las cavidades de Black, que son una clasificación de las caries dependiendo de la clase, dependiendo de dónde están situadas. Empezamos con la clase 1, sería cara oclusal de premolares y molares. ¿Vale? Cara oclusal de premolares y molares como los surcos de los cíngulos de incisivos y caninos superiores e inferiores. ¿Vale? Si es en cara oclusal y ya sea, por ejemplo, en el cíngulo era lo que sobresalía en la cara
en la cara lingual, ¿vale? Pues en esta cara vemos que tenemos como un cíngulo, aquí vemos el cíngulo, sería como el bultillo que sale. Si vemos que también está por ahí, serían también clase 1. Cara oclusal de premolares y molares como surcos de los cíngulos de incisivos y caninos. Clase 2. Cara oclusal y mesial o distal de premolares y molares. ¿Vale? Ya no sería la cara... Sería ya en la cara... Bueno, es en la cara oclusal, pero yendo para mesial o para distal. ¿Vale? Tiene que ser que no sea bien arriba, sino que sea más bien en un lateral, como haciendo como una esquina. Clase 3, zona mesial o distal de incisivos y caninos, sin afectación del ángulo mesio o distoincisal. ¿Vale? No llega a afectar el ángulo de arriba. Este ángulo no llega a afectarse, que sería el incisal, mesio o distoincisal. Clase 4, zona mesial o distal de incisivos y caninos con afectación del ángulo mesio. Esto sería, sí que puede estar aquí y puede afectar incluso al ángulo mesio o disto incisal, ¿vale? La parte más superior que hace esquina. Clase 5 en el tercio cervical de todos los dientes, ¿vale? El tercio cervical, toda la parte que sea tercio cervical entre encía y el diente, ¿vale? El tercio principal cervical. Y clase 6 en las puntas de las cúspides o bordes incisales, ¿vale? Si vemos las cúspides tienen o sea, las caras oclusales tienen cúspides. Si vemos que en las puntas hay una caries, quiere decir que es clase 6. Y aquí vemos las clases en diferentes formas. Clase 1, la cara oclusal. Clase 2, la cara oclusal pero llevando a mesio o distal. ¿Vale? Que sería esta parte de aquí o esta parte de aquí. La clase 3, cara mesial o distal de incisivos y caninos sin llegar al ángulo mesio o disto incisal, ¿vale? Que sería esto de aquí, sin llegar a tocar esto, puede ser aquí o aquí. Clase 4, tocando todo el ángulo mesio o disto incisal. Clase 5 en el tercio cervical de la pieza dental y clase 6 en cúspides. Vale, aquí vemos clase 1, aquí estas son ya fotos de verdad. Clase 1 en la cara oclusal. Clase 2 sería en la cara mesio, mesioclusal, mesioclusal, sí. Clase 3 afectando también a la parte mesial o distal del diente. Clase 4 afectando al ángulo, en este caso mesio-incisal de incisivos. Clase 5 afectando al tercio cervical de la cara vestibular. Y clase 6 afectando a las cúspides. Muy bien, hasta aquí la cápsula formativa. Espero que no haya muchas dudas. Cualquier cosa, escribidme por el campus, por el Classroom y hablamos. Muchas gracias.